Bienvenido. Entramos en una nueva tertulia. Platicamos hoy acerca del México, de los Méxicos, futuro de México, pasado de México, o hacemos un tiempo, pedimos calma y decimos yo me quiero bajar. Alejandro Páez Varela, qué gusto tenerte aquí. Encantado siempre de estar contigo. Que ahí caímos también en el engaño de decir, pero es que llegó el trabajo. Sí, pero ya no era trabajo que causaba también un IMSS, que tenía prestaciones, sino que era simplemente contratos de 30, 60 días y se acabó. A ver, Claro, condicionados. ¿cómo explicas, por ejemplo, que antes de 1992, el tratado se firma en el verano del 92? ¿Cómo explicas tú que antes, los 50 años anteriores, crecimos al 6%? ¿Cómo explicas que hemos crecido los últimos 30 años al 2%? ¿Cómo lo explicas? Claro. Bueno, la historia de los pueblos, del mundo, es una historia de progreso. Sí tenemos más que hace 70 años, chingada madre, pues si trabajamos un montón, ¿cómo no vamos a tener más? Pero eso no es producto del libre comercio. El libre comercio nos vino a colocar montones de basura aquí adentro y nos básicamente convertirnos en dependientes de Estados Unidos. Si mañana nos quitan la canasta básica, nomás vamos a darnos cuenta de algo. Importamos el 80% del maíz que nos comemos. Es cierto y es ridículo. O sea, No. 80%. Mañana nos lo quitan. ¿Sabes dónde están los campos donde vamos a sembrar ese otro 80 que nos va a faltar? ¿Dónde están esos campos? Si no los tenemos, Ya no están. ya no existen. Están convertidos en páramos. Claro. Mientras- O en fraccionamientos. En lo porque en el mejor de los casos, ojalá en vivienda. Pero no, están abandonados. Ahí están secos. Abandonados. Digo, en el mismo tiempo en el que convertimos con nuestra propia mano de obra un vergel de California. California es un vergel. Sí. Y aquí, o sea, nomás salte de Guadalajara para que veas el tamaño de la pobreza. Si esto se ve a toda madre desde aquí. Salte de la Ciudad de México a las periferias. Salte de la Condesa, cabrón. Y empieza otro México. Es el otro México, porque tenemos el México de la Condesa, el México de las zonas rosas, que le llaman así en algunas ciudades, donde llegan las marcas de prestigio, los carros de lujo. Ese es otro México. Sí. Sí, tenemos... Mira, la Condesa ahora se ha puesto de moda mencionarlo, pero en realidad es un barrio bien para gente de clase media, digamos, media alta. En realidad tendríamos que aspirar, si lo que no queremos es agarrar a los ricos y quitarles su dinero, si lo que queremos es convertir todo eso que... Claro, que llegue a todos. Que alcance a todo mundo. No lo van a ver nuestros ojos. Pero poco a poco, miran, en los últimos 30 años le hemos mentado la madre a todos los economistas, absolutamente a todos que decían, aguas con el liberalismo, hombre, aguas con el liberalismo. El neoliberalismo es una enfermedad de la economía, el liberalismo es una tendencia política peligrosa, etcétera, aguas. No, los mandamos a la UNAM, los encerramos por comunistas, ¿no? Allá en la UNAM, ahí les pusimos un cubículo y ahí que se pongan a escribir sus papers y la chingada, porque están Que locos. hagan libros. Y se pongan a hacer libros y la madre, que es una manera Libros de que encierro. yo mismo publico y que nunca distribuyo. Exacto. Que ahí se queden en Ay, cajas. Claro. Eso es lo que hicimos en realidad. Pero desgraciadamente, lo digo con cierta amargura porque lo vamos a tener que afrontar, desgraciadamente mañana, lo de Carrier y lo de Ford, de Trump, es solamente una señal. Lo siguiente es que agarre y destartale completita la maquila. La agarre y la saque. ¿Por qué? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué va a pasar con el México que se dedica a la maquila cuando cierren esas empresas? Yo lo que digo es que toquemos fondo. Toquemos fondo. No significa destruirnos ni mordernos unos a otros. Que ideológicamente toquemos fondo. Que empecemos a repensar México. Repensarlo. Reconsiderar México. O sea, hace 4 años le dimos el poder a alguien como Peña. Fuimos capaces de hacerlo. Digo,
ejemplos hay en todo el mundo, empezando con Trump, ¿no? Porque la turba se equivoca. No podemos permitir mucho tiempo más de retraso. Nosotros ya no vamos a ver el México que se recupera. ¿No? Nosotros tres no. No me digas, No, yo soy no, joven. sí. Yo soy joven, me estás dejando sin esperanzas. Querido, sin futuro. De- O sea, de- todavía Julio lo entiendo. Pero yo soy joven, Alejandro. Bueno, mira, querido, tú y yo ya no vamos a ver el México. Bueno, así sí. Tengo esperanza. Mientras Daniel Lo nos va a defiende. disfrutar. ¿No? Sí, sí, sí. Es muy complicado. Yo veo, desgraciadamente, tiene que llevar un tipo como Trump, darle un gran campanazo al mundo, desde la ultraderecha, desde la derecha más gacha, darle un gran campanazo al mundo para que nosotros despertemos. Claro. Esa es la realidad. Aquí nos lo estaban gritando y no hicimos caso. El tratado es pura mierda, nos dijeron una y otra vez. Y querían el Pacífico, parte del Pacífico, ¿no? Mira, yo creo que hay cosas rescatables en el tratado, por supuesto. Hay cosas rescatables. Por ejemplo, tomemos decisiones, hagamos una política industrial. No digo que agarremos y nos encerremos y que ahora somos Cuba. No. Pero empecemos por armar una política industrial y, por favor, armar una política para el campo. Por lo menos, producir lo que nos tragamos. Ya de menos. Ya. Ya con eso. ¿No? Esto de los Méxicos imaginarios, paradójicamente, son los Méxicos reales. Son los Méxicos Es que esa es donde otra. vivimos. O sea, nuestros Méxicos imaginarios se volvieron nuestra realidad. Y nos alcanzó la realidad, ¿no? De lo que imaginábamos que podía ser lo más devastador, lo más ridículo. El México ridículo que imaginamos vivimos en eso. O el mágico. O el mágico. Ah, no, claro. Porque no es que escribamos del vacío. No se escribe de la nada. Se escribe de lo que somos. Entonces, cuando tú volteas a ver a Rulfo, volteas a ver escritores con esa potencia y que han marcado un siglo, pues no escribe del vacío. Escribe de lo que vemos. Y eso es México. México tiene una magia especial, es un país enorme, enorme. Yo me pregunto si nuestra clase política, así general, está preparada, Alejandro, Daniel, para esa renovación del México que muchos quisiéramos que fuera o que creemos que deba de ser, porque también cada quien tiene su propia idea del México que debe de ser. La clase política estará preparada, así en términos generales, no, porque bueno, pues también mucho tiene que ver las ideologías. Sí. No, Pero- mira, yo creo que esta clase política va a ir renovándose. Para ¿De empezar, verdad? sí, claro. No es que no hay de otra. Por ejemplo, todo el grupo que rodeó al presidente, a Peña, pues ese grupo le va a pasar lo que si a Calderón, el entorno de Calderón se fue al desuso, digamos. El de Peña, puta, se va a ir enriquecido y todo, pero se va a ir a la necesidad. Yo creo que va a haber una renovación. Ahora, mira, no es un asunto de voluntad tampoco, ¿eh? No es que vayamos a tener la posibilidad. Cuando podíamos haber tomado la decisión de ponernos vivillos, no lo hicimos. O sea, cuando teníamos petróleo con Fox, todavía un buen tramo con Calderón, cuando teníamos amigos, digamos, en Washington, que el país estaba en marcha, que íbamos más o menos con rumbo, etcétera, podíamos haber dicho, ok, vamos bien, ahí vamos, sí, tenemos un montón de errores, pero vamos armándonos con un par de casos, un par de escenarios. Vamos armando una política industrial. Vamos a darle el poder a los industriales mexicanos, hombre. Armar
armar a los empresarios mexicanos, ponerlos chingones para cuando se venga una grande, que sean estos, que crezcan, que se pongan fortalecidos. Vamos a voltear a ver el campo, hombre, con una intención, por orgullo nacional, cabrón. Vamos a producir el pinche maíz que nos tragamos, ¿qué les parece eso? Como primera idea, ¿no? De menos para De subsistir, menos. ¿no? No, ahorita nos agarra jodidos. Con Trump encima, sin Pemex. Si Pemex fuera, nomás digo esto, si Pemex fuera la empresa que fue, No, no. tenemos con que amortiguar. Claro, y con qué negociar. Y claro, Y presionar, claro. Por supuesto. Claro. Bueno, estamos platicando en esta tertulia. Véngase, platique, entre en contacto con nosotros. Regresamos. Y entonces, ante estos Méxicos que nos duelen, ¿qué otros Méxicos a qué Méxicos podemos aspirar? A los mejores México, ¿Pero cómo? a los que queramos. Ah, no, de querer queremos, pero ¿cómo llegamos? Mira, lo primero y lo más importante, yo creo que está en la educación. Lo primero y más importante es el México que decidamos entre todos educados. Porque si no, nos vamos a equivocar. Una turba lincha, hombre. Si la gente que decide por Peña Nieto es la misma que lincha, hombre. Agarra a un inocente y lo quema vivo porque cree que lo que violó y asaltó y resulta que no era él, ¿no? La turba se equivoca, hombre. Lo que rescata a esa turba o lo que puede diferenciar a esa turba es la educación. ¿Quiénes votan por Trump? Blancos, pobres, Los menos nada, favorecidos. podemos- nada educados. Nada educados, exacto. Nada Pero educados. religiosos y conservadores. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Vamos Ahí a ver. está. Vamos a ver, porque esos religiosos, protestantes sí, pero religiosos México, maestros religiosos. Sí. O sea, nosotros sí armamos una revolución si un día parece con que grafitearon a la Virgen de Guadalupe. Claro. Armamos una revolución. Y allá amanecen las iglesias grafiteadas, etcétera. No se levanta pues la gente en armas. Aquí sí lo hacemos. Eso es religioso. Yo creo que sí, podemos aspirar a un México siempre y cuando empecemos a luchar todos por pequeñas cosas. Dar por concluido el periodo del saqueo. Yo creo que es lo más importante, de verdad. Lo más importante es dar por concluido este gran periodo de saqueo. Alejandro, pero eso lo decimos desde hace, ¿qué? ¿4 administraciones? Creo que no. gobiernos, Yo creo que 5. desde que empezamos a llorar por el peso. ¿no? Bueno, ¿cuántas hacen? No, un montón. 2, 4. Digo, a mí me lo cuentan 5. los libros de historia, Bueno, ¿eh? A eso No, me no crean. refiero. Siendo tú el A más eso. joven. Siendo yo el más Claro, joven. no, por supuesto. No, exactamente a eso, a ese tiempo es al que yo me refiero. Sí. De aquellas lágrimas, Hasta donde antes. decíamos ya, basta. Hoy volvemos todavía a decir, ya terminen, por favor, con ese Sí. saqueo, ya que se acabe todo esto. ¿Qué Sí. ha pasado? O sea, Mira, recuerda tú que la presión social obliga a Miguel de la Madrid a lanzar aquel programa de renovación moral. sí. Que no lo Cierto. recuerdas tú, lo habrás leído. he visto sí, fotos, sí, he visto libros. Exacto. Sí. A partir de ahí viene, pues, básicamente la gran ruptura. O sea, viene el 88. Tú acuérdate que en realidad, si no se roba a Salinas las elecciones, pues no llega, ¿no? O sea, se las roba, literalmente agarra y Se cae el sistema. O sea, apaga el sistema y lo prende ya cuando había metido los votos suficientes, ¿no? Entonces, no es que no tenido consecuencias, tuvo consecuencias. Sí, claro. De ese 88, ni el 68, digamos, tuvo tantas consecuencias como ese 88. 88.
88 tuvo grandes consecuencias. Obligó a Salinas a hacer cambios, etcétera. Mira, De acuerdo. yo veo lo del 68 simbólico, es un evento muy importante para México, es un momento de ruptura. Yo estaba en el norte, en los años que vinieron después de aquello, ¿no? La información fue cayendo a cuentagotas, fue cayendo a cuentagotas, y fue generando la posibilidad de un cambio. Pero lo que sí provocó un cambio a fondo fue despertarse un día con que el dólar estaba a 12.50 y que se había brincado a tanto, y eso son los 80s. Entonces, la crisis de los 80s es la que realmente empuja. A ver, entonces, no es la violencia lo que hace el cambio. En esta ocasión fueron las urnas, fue el voto. Que haya sido como haya sido, dice aquel filósofo michoacano, finalmente obligó a que el gobierno, resultado de esa elección, llevara a cabo esas grandes transformaciones, esos cambios que de otra manera quizás no se hubieran dado. Sí. O sea, las urnas, los votos, ahí es la clave para lograr los cambios que queremos. Sí, la tragedia de López Portillo conduce a un cambio mayor que la tragedia del 68. De los estudiantes. La tragedia de López Portillo, las lágrimas, el peso, el defender el peso como un perro, etcétera, eso sí provocó un gran cambio. Entonces volteamos y dijimos, estamos hartos de la corrupción. Sí. Pero en realidad era el cambio de estatus. Ese hombre nos había prometido tener un México muy distinto al que teníamos. Claro. Y yo te diría una cosa, la ruta que lleva Peña es exactamente la misma. O sea, les voy a dar un dato, un solo dato. La crisis, el endeudamiento que provoca la crisis de 97, 96, 97, la crisis es por deuda. La deuda, en ese momento con Salinas, el cierre de Salinas, el principio de Cedillo... 94, 95, estamos hablando del error en de diciembre, exacto, ese diciembre del 94, ¡pum!, hay una ruptura, Sí. y luego, ¡pum!, empezamos a ver 95, el gran efecto, y 96 se para, la industria está detenida, ¿no? Okay. Porque empieza como un impacto financiero, ¿no? Que entonces le da la vuelta al mundo y cuando regresa ya está parando las máquinas, pues, ¿no? El nivel de endeudamiento era del 34.5%. 4.5%, ¿ok? Es el nivel de endeudamiento con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto. La deuda en este momento de México es de 55.5% del PIB, ¿ok? Significa que si de repente paramos las máquinas y la chingada y dicen, bueno, pues se acabó, ahora vamos a pagar. Vamos a pagarle a todos los que le metieron dinero aquí, de eso se tratan los bonos, pues, que emitimos, ¿no? Bueno, pues ya se acabó el juego, señores. Bueno, pues ¿cuánto te debo? No, pues ¿qué tanto? Órale, pues ahí te los pago. Y le decía, si pagamos, vamos a pagar. No hay esa lana, pues, ¿no? El gobierno ha usado, además, herramientas para mantener un endeudamiento que todavía ni siquiera podemos medir. Pongo un ejemplo. Pemex, que ya no produce nada más que puras babas, y las babas se las roba Romero de Champs. Pemex tiene un endeudamiento mayúsculo y pide dinero. Pide como lo que tú traes en la cartera, o sea, dinero de verdad. 1.5 mil millones de dólares en Japón. Y luego aparece con otros bonos en Europa por otros 2.5 mil millones de dólares. Y ese dinero
no se cuenta, no es parte de la deuda del gobierno federal. Esa es la deuda de Pemex. De o sea, Pemex, eso es, el que se está endeudando en Pemex, tranquilos, o sea, ya está. Ustedes. Acá no estamos endeudando, sí, nada más que el que firma los pagarés somos nosotros, o sea, gobierno federal. Claro. Entonces, no solamente eso, sino que ha venido ideando mecanismos para ir, primero, endeudando el futuro, y segundo, seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va todo ese dinero? ¿A dónde? Bueno, les voy a dar un ejemplo de a dónde se va. El dinero que se gastó Peña en 2015 para prensa, para pagar las televisoras, mantener a montones de zánganos por todo el país, el dinero ese que se gastó Peña es el equivalente a 22 veces el programa Escuela Digna. Ah, caray. Para prensa, ¿eh? Cuando te agarras y te metes y ves las cifras, no voy a inventar una sola cosa porque la gente que nos oye y que nos ve se puede meter. Ahora acaba de fundar en asociación con el INAI, una herramienta para ver quién es el que se lleva el dinero, Exacto. digamos, de la publicidad. Claro. Bueno, métanse a eso y se van a dar cuenta. El 30-40% del dinero que se va a prensa se va al Estado de México. A ver, explíquenme cómo puede ser que se vaya al Estado de México tanto El 40%, dinero. claro. 40%. Una exageración, ¿no? Oiga, pero tenemos Híjole. que hacer una pausa. Regresamos en un momento. Quédese con nosotros. Pero bueno, así como hay Méxicos difíciles, Méxicos dañados, Méxicos corruptos, pues ¿a qué Méxicos podemos aspirar? ¿A qué otro México le vamos? Yo creo que siempre debe de haber el México de la esperanza. Digo, a lo mejor me veo muy color No, de no, rosa, no, muy está bien. positivo. Pero a ese México hay que apostarle. Y hay que apostarle precisamente con todos estos Méxicos de corrupción, de ladrones, de pobreza. Vamos a decir, México es muy rico. Y bien dice Alejandro, si el caso de Pemex, del petróleo, se mantuviera como la gran industria que fue de México, yo no sé si todavía se pueda rescatar, se puede hacer algo por Pemex. Por supuesto, pues ¿y por qué crees que están metidos los británicos y los gringos y todo el mundo está metido aquí? Claro que se puede rescatar. Pues Hay, eso hay que hay hacer, que agarrar y entonces. retomar esa empresa y volverla a ser productiva. Nada más que hay un problema con eso. Si seguimos como va, vamos a poderla vender a fierros viejos. No, por eso, Ah. hay que entrar a su rescate ¿A antes quién? de llegar a eso. A la familia de Carlos Salinas, a la familia de Slim, a la familia de Pedro Aspe. Estoy diciendo nombres que ahí están. El yerno de Salinas es codueño en Sierra, una de las que participó en la primera ronda. No, sí, hay que entrar y rescatarla. Sí, podemos aspirar a un México de esperanza, por supuesto. Sí, ¿a qué México le apostarías tú? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te emociona que dices, este México tiene futuro? Me emociona la posibilidad de que haya un gran cambio de fondo, que no hayamos sido posible nosotros como mexicanos de impulsar, pero que nos obligue la circunstancia a hacerlo. Porque, por supuesto que si hay una cancelación, digamos, de los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, va a haber una repercusión inmediata. Sí. Eso es mañana, o sea, Sí. no... Que nos va a pegar y nos va a joder al no. principio, pero después podemos salir. Mira. Si alguien decide realmente trabajar Es que en no, sacarlo adelante. no, pero es que no hay manera de hacer otra cosa. O sea, sí, No les No hay decidas, opción. porque créeme que... sí, pero mira, si tú agarras y mandas a la calle a toda la gente de la industria maquiladora, obvio, del otro lado también van a sufrir lo mismo,
Pero pensemos que tienen más fortalezas y es un tema ya de nacionalismo, de orgullo. O sea, agarro a estos trabajadores, les meto dinero desde la Reserva Federal y vámonos, los aliviano porque los aliviano aunque endeude a Estados Unidos. ¿Eso lo puede hacer Trump? Claro que lo puede hacer. O sea, sí se afecta del otro lado, pero tiene más margen de maniobra porque tiene lana. La lana que nosotros no tenemos. Nosotros ya no, literalmente, o sea, quisiera que vieran ustedes los gráficos y a quien nos oye, que se meta y vea los gráficos, la producción de Pemex, las ganancias de Pemex, y luego tienen en los últimos 2 años una caída así, mira, a negros. O sea, no es un dato ya para inventar ni nada, es un asunto de que no tenemos ese dinero, punto, se acabó ese dinero. Bueno, podemos aspirar a reconstruir con una política industrial, regresarle el poder a la empresa nacional, a los empresarios nacionales. Los hay y son bastante buenos, ¿eh? O sea, hay empresarios bastante poderosos y buenos en México. Claro. O sea, capaces de armar un imperio. Y yo digo, tenemos que olvidarnos ya de la tontería de la guerra contra las drogas, hombre. Sí, detener esa guerra, dedicarnos rápidamente a la salud, a evitar el consumo interno, el consumo de drogas, empezar la salud, a sanear gente inmediatamente, dejar de combatir el tráfico. Digo, si aquellos que quieren meter por la nariz todo lo que quieran, Llévenselo. Es un problema. llévenselo, Claro. es su bronca. Claro. Ay, no es nuestra guerra. Así es. Es nuestra guerra porque se consume en México. No, exacto, lo que se consume. Bueno, en esa guerra nos tenemos que concentrar y sobre esa guerra dejar de pagar con vidas. No es nuestra guerra, hombre. Nuestra guerra es por los nuestros. ¿Por qué tendríamos que estar peleando por un muchacho que, además, es una guerra fallida? Pero ¿por qué tendríamos que estar peleando por un muchacho rico de Nueva York, los hijos de Trump que se quieren meter coca? ¿Por qué nos vamos a dar vidas por ellos? No tiene caso. Claro. Y voltear al campo, hombre. Hay que ir por esos. O sea, volver a los principios, volver a lo más fundamental, volver a producir nuestra comida, volver a sembrar, reactivar nuestro producto interno. ¿Qué crees que es Alemania? ¿Qué crees que es Francia? ¿Qué crees que es Rusia? ¿Qué crees que es Estados Unidos? Son países de sembradores. Y además tienen tecnología, pero pues, son autosuficientes. Digo, lo que no, lo intercambian. Claro. Intercambian. Si les sale más barato traerse el arroz de Argelia, se lo traen de Argelia. ¿Cuál es el problema? Pues no pueden hacerlos en su tierra. Pero tienen suficiencia. Sí, es decir, no dependen de eso. Si en un momento se lo cortan, ellos tienen para alimentarse. Sí. Digo, si la naturaleza no nos hubiera dotado de estas tierras, te diría, qué locura, Claro. habla Páez. Que ese es Sí. otro punto, es un Puta. México que no conocemos, no entendemos lo rica de nuestra nación, los diferentes climas, las diferentes No. tierras, no lo conocemos y no lo hemos explotado. Digo, fueras Europa. Pues Europa no tiene gas, hombre, para pasar un invierno. Depende básicamente de los gasoductos que pasan por Letonia, Lituania, Estonia, que vienen de Rusia, de aquellos mantos. No tienen ese gas, punto, lo tienen que traer. Nosotros, para ser autosuficientes en términos alimentarios, podemos. Ahí están las tierras, hombre. Necesitamos muy poco, yo creo, ¿no? Para hacer. Agarrar un puñado de... Tú agarras y inventas un puño de, de semillas de tomate en Sinaloa y al Crecen, rato ¿no? silvestre se da, cubre las sierras. Claro. Esa es nuestra tierra. No somos Estados Unidos, pues. O sea, que tienen que tener un montón de tecnología para levantar grano y para levantar esto, Hombre, avientes aquí, hombre. ¿Cómo vemos a México a futuro en tecnología? ¿Tenemos futuro como tecnología? Yo creo que sí, por supuesto. Tenemos cerebros en México. Pero tecnología, Han estado trabajando la tecnología. ¿qué hacemos? ¿Tú no ves? Pues mira, yo traigo un celular. Esta Importado. madre, este es un iPhone. Esas cámaras, esa es una Canon, esta es otra Canon. A ver tu celular, ¿qué marca es? ¿Tecnología dónde? A menos de que esta madre sea una tecnología,
esta mesa. No veo. Tecnología no tenemos. Pero ¿cuántas partes del teléfono, de las cámaras? Pero esas son armadoras extranjeras. Bueno, pero podemos hacerlo nuestro. Se lo van a llevar. El No día que habrá quieran. capacidad de Pero- cuando se lo lleven a alguien querer Exacto, armar eso voy. ¿Quién? O sea, o hacer. Pero ¿sabes por hay qué? que empezar a trabajar en eso, Alejandro. No, de acuerdo. O sea, todo lo que estás diciendo No. es una llamada de atención. La pregunta para que es si empecemos a yo trabajar veo, aquí ya. si yo, no, bueno, es lo que yo estoy gritando casi Eso. cada lunes. Yo lo digo por los lunes porque es el día que escribo mi columna. sí. Todo el tiempo estoy a jode y jode con que por favor volteemos, ahí está pasando esto, está pasando aquello, está pasando aquello. Yo veo una gran dependencia, pues, ¿no? O sea, veo una gran dependencia. Veo mucha oportunidad, pero mira, voy a decirte esto. Se calcula que hay 850,000 trabajadores del campo en Estados Unidos, mexicanos, sin papeles. 850,000 individuos que van a regresar, porque esos son los primeros que puedes agarrar y deportar Darlos. rápido. ¡Pum! Vámonos. Los otros se pierden en las ciudades. Y esos 850,000 van a salir de los tractores al asadón. Eso es la verdad. O sea, van a salir de los tractores en Alabama, a la hoz y a cegar a mano, ¿no? Esa es la realidad. Esos 850,000 se van a encontrar acá con que les van a pagar $1 por lo que les pagaban allá $20. Claro. Entonces, a esos tenemos que empezar por decirles, a ver, ¿cómo los agarramos? Traen conocimiento. Montón de raza que no tiene papeles y que no habla español. Que no habla español. Esos son 2 millones, se calcula que hay de esos. Que son mexicanos y no hablan español. Que nacieron allá, crecieron allá, están allá. Claro. Pero no hay papel. No tienen papeles y los van a deportar. Bueno, ¿qué haces con tanto bilingüe? Con tanto angloparlante. Ajá. ¿Qué haces con esos? ¿A dónde los vas a mandar? ¿Como para qué te gustan? La India los entrena. Y ahora la mayoría de los call centers del mundo están en la India. Tienes 1 millón de personas. ¿Cuál es el cerebro que está pensando en todo esto? ¿Cuál es el cerebro que está pensando en todo esto? Ese es el No hay, problema. no te Por lo eso digo, te ese lo es el resuelvo. problema. No existe. No existe ese cerebro. Cierto. No está. Híjole, pues con esto nos quedamos. Un México que tal vez no está preparado para todo lo que viene y que tendremos que seguir platicando y comentando. Muchas gracias, Alejandro Páez. Me ha encantado. Julio César Hernández. Gracias, Alejandro. yo soy Daniel Pacheco. Lo invitamos a la próxima. Recuerde, el cuarto lugar es el suyo.